Vamos a continuar analizando textos persuasivos. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los ensayos, qué es un ensayo, cómo se redacta un ensayo, qué elementos tiene el ensayo y demás. Según el diccionario de la Real Academia Española, el ensayo es un escrito en el cual el autor o escritor va a desarrollar ideas. ¿Qué tipo de ideas? Ahorita lo vamos a ver. Este es un género en el cual está influenciado por un pensamiento liberal, por el periodismo, por el modernismo. El ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, de una cuartilla a máximo 5, en el que el autor va a profundizar de manera madura, de manera sensible, de manera analítica y personal, con reflexión, sobre algún tema determinado, ya sea filosófico, científico, histórico, literario, religioso, entre otros. En este último punto, quiero recalcar que entonces vamos a encontrar diferentes tipos de ensayos. Está el ensayo académico, que es aquel en el que los estudiantes sobre todo van a leer acerca de un tema y van a desarrollar su ensayo respecto a ese tema que les dejaron. Puede ser filosófico, de carácter filosófico el tema, puede ser científico, relacionado con investigación científica, histórico, sobre algún hecho histórico en particular, literario, relacionado a algún libro, o religioso inclusive. ¿Cuál es la función de un ensayo? Informar o exponer puntos de vista del autor, de quien escribe, quien a través de la reflexión va a exponer esos puntos de vista o va a mostrar una interpretación personal acerca de ese tema y va a tratar de convencer, por eso es un texto persuasivo, a quien lo lee. El ensayo se caracteriza por escribirse en prosa, elaborado mediante argumentos que van a dar fuerza al punto de vista del autor. No va a presentar conocimientos demostrados, ya que no va a exponer esos datos, sino que va a dar una interpretación personal de esos datos sobre lo ya conocido. Va a exponer esas ideas, esos argumentos, cómo se siente en relación a tal situación. No va a estar definido por el tema del cual se escribe, sino por la actitud de quien lo escribe ante sus pensamientos, que serán los que le van a permitir crear una nueva idea. Es conveniente que los argumentos que apoyan y dan forma al escrito sean referencias válidas, y pues el ensayo se presenta como una reflexión, no como una imposición al público. Va a tratar de convencer, pero no de imponer ideas. Bien, ¿qué tipos de ensayos podemos encontrar? Múltiples tipos de ensayos, dependiendo, como ya dijimos, no del tema, sino de la postura del autor. Podemos encontrar, por ejemplo, los ensayos académicos, que era lo que yo les decía, que pueden ser de cualquier disciplina académica: historia, ética, filosofía, geografía, química, etc., en el cual se van a plantear argumentos ante una situación y postura determinada. Su lenguaje obviamente es especializado y técnico, porque va a ocupar marcas gráficas como las comillas, los paréntesis, inclusive las palabras que se van a emplear son de carácter técnico. Va a contener notas de pie de página para destacar justamente estos términos, aclarar su significado, y va a contener referencias bibliográficas o aclaraciones. Otro tipo de ensayo es el ensayo científico, en el cual el autor va a plantear una hipótesis de carácter científico utilizando un lenguaje especializado en el área en el que se desarrolla. Se utiliza el mismo tipo de lenguaje que en el ensayo académico, solo que, a comparación del académico, en el científico se analiza a mayor profundidad. Luego podemos encontrar el ensayo filosófico, el cual va a presentar una idea o una tesis que busca demostrar una verdad por medio de argumentos de tipo lógico, utilizando un lenguaje formal, coherente, preciso y claro. Sus temas pueden abordar aspectos de la vida y del desarrollo del ser humano, de la sociedad, de temas regionales o nacionales. Podemos encontrar también el ensayo literario, el cual
pues va a contener los comentarios o las reflexiones personales que un autor realiza a partir de una novela, un cuento, una obra, una representación dramática, o sea, una obra de teatro, una poesía, etc. El lenguaje pues es ameno. El ensayo económico pues va a abordar posturas relacionadas con la cuestión económica. El ensayo religioso también, puntos de vista desde el ámbito religioso. El ensayo político, pues todo aquello que tenga que ver con el arte de gobernar. El ensayo sociológico tiene que ver un poco más con la manera en la que el hombre se percibe a sí mismo, pero en relación o en vida, en conjunto, en población, con otros seres humanos, cómo se vive en sociedad, cómo colabora, no desde el punto de vista personal, como quizá podría ser el religioso o el filosófico, sino en el sociológico desde un punto de vista de comunidad, de un todo. Como hemos estado analizando todos los textos, aparte de poseer las 3 propiedades obligatorias, coherencia, cohesión y adecuación, va a tener una estructura externa y una estructura interna característica. Vamos a analizar la estructura externa y la estructura interna de los ensayos. En relación a la estructura externa, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un ensayo. Este ensayo es una antología del pan. No, el pan, pues, vaya, no es un tema filosófico, ni religioso, ni científico. Ahorita vamos a ver de qué tipo es. Hasta arriba vamos a colocar en esta parte el título, aquí abajo el nombre del autor. Es quien determina la intención comunicativa, el vocabulario y el estilo que se va a emplear para persuadir al lector y en su momento hacerlo cambiar de opinión o por lo menos conducirlo a la reflexión. ¿Por qué? Porque es un texto persuasivo. El título, que se me estaba pasando, va a describir el contenido del trabajo de forma clara y precisa, de tal manera que el lector puede identificar fácilmente el tema. Debe ser corto, no más de 15 palabras, debe ser claro y de fácil comprensión. Vamos a evitar el uso de preposiciones de artículos como estudio sobre, investigación acerca, análisis de los resultados de, y si no es necesario, evitar los subtítulos. Entonces aquí, Antología del Pan, como tal el título es llamativo, no sabemos de qué se trate, vamos a averiguarlo. En primera instancia vamos a encontrar la primera parte, que es la introducción, en la cual pues se va a hacer la presentación del tema que se va a desarrollar. Se presenta con claridad cuál es el problema, si se ubica en un momento actual o no. Va a favorecer la vinculación del lector con el contenido. En pocas palabras, va a hacer que el lector se interese por seguir leyendo lo que está a continuación, todo el ensayo o no, que se aburra y no quiera. En esta parte, sobre todo, vamos a presentar o se van a mencionar los objetivos del ensayo. Entonces vamos a leer. Dice, el pan, según la Biblia, resulta ser tan antiguo como el hombre mismo. Adán, vegetariano, al ser echado de su huerta, no solo fue condenado a ganarlo con el sudor de su frente, sino que iba en lo sucesivo a alimentarse de carnes, caza y pesca, para tragar, las cuales necesitaban acompañarse de pan, tal como nosotros. Las frutas y las legumbres pasan sin él. Más que para aquellas constantes excursiones de nuestros abuelos prehistóricos como para las nuestras, era bueno llevar sándwiches. Toda pena es buena con pan, y el que tiene hambre piensa en él. Lo comen las personas que son como él, de buenas, calma el llanto, a quien le dan pan que llore, y las personas sinceras las llaman por su nombre, al vino, vino, y al pan, pan. Con esta pequeña introducción, de tantas frases que hacen alusión al pan, pues en realidad nos dejan pensando qué es lo que el autor quiere decir. Capta nuestra atención y nos interesamos por seguir leyendo al respecto. En segunda instancia se presenta el planteamiento. Como tal, va a presentar la tesis del autor, cuál es su opinión, cuál es su postura, cuáles son sus ideas u opiniones al respecto del tema que se va a tratar en el ensayo. Para ello se puede recurrir a la sorpresa, a la contradicción o el suspenso para captar aún más la atención del autor. Vamos a leer. El pan es sagrado. Maná, ¿qué es esto? Es el pan que se cuaja en torno de nosotros, mejor que en los trigales. Antes Lot, Génesis 3, hizo una fiesta e hizo pan. Y Abraham, cuando recibió a los ángeles, ordenó a los diligentes a
en Génesis 18 que preparara panecillos. Es confuso, pero es llamativo, ya mete cosas de la Biblia aquí. Vamos con el desarrollo. En el desarrollo, en este apartado, se va a presentar las argumentaciones principales, apoyándose en diversas fuentes, donde se citan autores y se respalda la tesis principal del autor con las pruebas. Para lograrlo, se recurre a estrategias de argumentación como la síntesis, la comparación, el análisis, la definición o la clasificación. Vamos a ver, ahorita vamos a leer y ahorita continuamos. El pan no armoniza con ciertos guisos ni con determinados líquidos, por eso a las personas inarmónicas se les llama pan con atole, y es preferible comer tortillas con los frijoles y piloncillo con el atole. Tal hacían los indios y todavía no aceptan el pan. Es sagrado, he dicho, y es católico. Conformándolo con diversas maneras se celebran fechas notables, las roscas de reyes, el pan de muerto, y luego las torrijas y la capirota y los chongos. El pan es inseparable de la leche. Sí, incompatible con el atole. Es indispensable con el chocolate o con el café con leche. Niños y viejos lo bendicen porque se reblandece mojándolo en sopas. No es menor su interés literario. ¿En qué novela con calabozos no aparece con un jarro de agua un pan duro? ¿En qué novela con altruismo no se habla de los mendrugos o de las migajas y no se dice nos arrebatan el pan y el amargo pan del desierto? Bueno, aquí vamos a ver que para poder argumentar sus ideas y donde se está basando en varias fuentes, citando a los autores que van a respaldar pues la tesis principal del autor, va a recurrir el escritor de este ensayo, el autor de este ensayo, a estrategias de argumentación, como ya habíamos dicho. Entonces, en cada párrafo va a ejemplificar o va a justificar la idea que está exponiendo y va a usar un lenguaje propio, pues relacionado al tema que estaba mencionando. En este caso, pues está haciendo alusión a que el pan lo encontramos en todos lados, desde la Biblia, desde obras de teatro, desde literatura, desde los refranes que comúnmente hacemos. Entonces vamos a continuar leyendo para entender de qué trata de decirnos, de comunicarnos el autor. En nuestros pueblos coloniales aún el pan se vende en las plazas, en grandes canastos. Todavía las familias en las colonias tienen su panadero predilecto, aquel que constituye el flirt de las criadas y el regocijo de los niños. El flirt decorativo que llega a las 5 de la tarde, cuando ellos vuelven del colegio con su gran bandeja de chilindrinas, hojaldras, violines, huesos, coles, monjas, empanadas, roscas de canela, cuernos, chamucos. Las teleras, polillos y virotes, según la región, que consumimos usualmente en la mesa son adecuadamente grandes. Parecen encerrar además en forma de puño cerrado una sorpresa. El pan rebanado americano, el pan que usted comerá, ya sabe que nada encierra. Oh razas blondas que procedéis por partes, por pisos, por años, por capítulos, por tajadas, por estados. La telera y el bolillo son aristocráticos, totales e individualistas. Nadie que se respete se comerá delante de la gente una sobra de bolillo como se come una rebanada de pan. Y decid francamente, ¿no halláis preferibles las tortas compuestas a los sándwiches, aún los pan vasos compuestos? Aquí termina de desarrollar todo su tema para perfilarnos a la conclusión. En la conclusión vamos a encontrar se va a presentar un juicio, una valoración sobre el tema analizado. Aquí es donde se va a reforzar justamente la idea, la postura del autor, pero también se va a ofrecer a lo mejor una solución, o se van a proponer algunas líneas de análisis. Se van a recuperar las preguntas presentadas en la introducción o en el cuerpo del trabajo con la finalidad pues de resaltar la solidez de los argumentos que validaron la tesis, pero sobre todo se va a buscar que el lector recapacite sobre su propio punto de vista y obviamente persuadirlo, tratar de convencer con tu opinión. Por eso este ensayo cierra de la siguiente manera. Mas ya parecen casas americanas que reparten pan en automóvil, tostado y de pasas. Poca imaginación nórdica para todos los usos. Aquellos grandes surtidos de bizcocho para la merienda van desapareciendo. En los cumpleaños ya se parten birthday cakes. El té sustituye al chocolate y se toma con pan tostado o de pasas. Los bolillos,
Grandes trigos ceden su puesto a las monótonas rebanadas. México se desmexicaniza, con su pan se lo coma. Y hasta el final se presentan las referencias donde se tomó el ensayo. Así es como ustedes van a construir su ensayo. Estos son los elementos que tiene un ensayo: título, nombre del autor, introducción, planteamiento, desarrollo, conclusión y referencias. Por último, pues vamos a analizar la estructura interna del ensayo y la metodología para elaborarlo. Bueno, entonces dentro de la estructura interna tenemos tesis y argumentos. La tesis es la proposición o la idea que contiene el tema y refleja la postura o el punto de vista del autor. A partir de ella se van a ir desarrollando los diferentes argumentos que dan cuerpo al ensayo, mientras que los argumentos en sí van a exponer o construir los razonamientos lógicos para que se defienda el punto de vista. Para que los argumentos sean válidos, estos deben estar fundamentados en la investigación previa. Dicha investigación puede ser documental, experimental, de campo, etc. ¿Qué lenguaje vamos a ocupar? Pues el escritor o enunciador no debe perder de vista que el vocabulario que va a emplear en la redacción de sus argumentos debe ser adecuada con la temática, disciplina del estudio y las personas a quienes está dirigido. El escritor, para lograr una mayor claridad de las ideas expuestas en su ensayo, puede valerse del uso de figuras retóricas. Del mismo modo, en el ensayo se pueden emplear las diferentes funciones comunicativas que ya se estudiaron en bloques anteriores. La función apelativa, la función referencial, la poética, son los que más se emplean, pero puedes usar otros. Se puede decir que si un ensayo es claro y logra su intencionalidad, se debe al buen manejo del lenguaje retórico y a la aplicación adecuada de las funciones del lenguaje. Un ensayo va a perder objetividad cuando carece de fuentes de investigación, por eso la importancia de mencionarlas, de hacer referencias. Estas le van a dar relevancia, ya que presentan uno de los principales criterios de objetividad que se deberán mostrar en este tipo de textos. De las fuentes se obtiene la información que sirve de referencia para apoyar y fortalecer los argumentos del escritor. ¿Cuál es la metodología general para la producción de un ensayo? Lo mismo como lo aprendimos para la elaboración de textos escritos. Primero, vamos a seleccionar el tema. Debe ser un tema concreto, se debe de contar con fuentes de información que sean de interés y relevancia, y lo más importante es que el tema debe ser original. Segundo, vamos a elaborar un plan de trabajo, el cual nos va a permitir organizar las tareas y el tiempo, además de guiarte durante el proceso. 3. Consultar fuentes. El acceso a la información que utilizarás para la recopilación del material. Las fuentes pueden ser bibliográficas, hemerográficas, ya sean revistas, periódicos, audiográficas, archivos de audio y demás, videográficas, documentales, videos, etc. Iconográficas, pues ya depende si es una caricatura política, algún póster, una lámina, etc. Dentro de este apartado es importante que elabores fichas bibliográficas y de trabajo, en el cual pues vayas anotando, sintetizando la información o parafraseando. 4. En el esquema de redacción vas a esquematizar tu redacción muy breve y en ella puedes utilizar diferentes estrategias de argumentación, porque recordemos que el ensayo se va a basar en la tesis y en los argumentos. ¿Qué tipos o qué estrategias de argumentación podemos emplear? Análisis, comparación, definición, clasificación y causa y efecto. Vamos a analizar cada una de ellas. En el análisis, hay un estudio de cada una de las partes del escrito para su conocimiento. En la comparación, pues vamos a marcar diferencias o semejanzas entre conceptos e ideas. En definición, pues vamos a dar una definición clara de las características de aquello que se define. En la clasificación, pues vamos a reunir los elementos de las mismas características para poderlo identificar o ubicar. Y la estrategia de argumentación causa-efecto, pues se va a buscar investigar el origen de un elemento y del cual pues habrá una consecuencia. En el elemento 5 y último,
Si elaboraste un buen trabajo de recopilación de la información y de elaboración de fichas, pues tienes avanzado gran parte del ensayo. Ahora vamos a ver qué aspectos tienes que considerar. La preescritura. En este periodo, que es donde se va a incubar la idea o se va a preparar el escrito, pues el autor va a escribir un borrador, algunas palabras, algunas frases, algunos párrafos, para que después pueda darle una mayor estructura. Podemos hacer una escritura tipo borrador, en el cual pues esas palabras o esas ideas que se tenían por ahí divagando, pues les vamos a otorgar un significado y las vamos a relacionar. En este episodio, las palabras se manifiestan por sí mismas para expresar cualquier idea que no es premeditada ni predecible, sino producto del acto mismo de la escritura, y para lo cual podemos emplear marcas discursivas, como por ejemplo la causa, en el cual podemos emplear palabras como ya que, debido a que, visto que, debido a que, a causa de. Podemos ocupar marcas discursivas de repetición empleando frases como es decir que, o sea que, en otras palabras. Podemos emplear una marca discursiva de certeza empleando frases como por supuesto, sin duda, obviamente, claro que. Otra marca discursiva que podemos emplear es la incertidumbre, a lo mejor, quizá, al parecer. Otra marca discursiva es el imprevisto, ocupando frases como sin embargo, a pesar de, aún así, aunque. Otra marca discursiva que podemos emplear es la de efecto, utilizando frases como consecuencia de, entonces, por eso, como resultado. Otra marca discursiva que podemos emplear pues es la de medios, empleando frases como de esta manera, de tal modo que. Una marca discursiva de introducción, ocupando frases como respecto a, con motivo de, tocante a. Otras marcas discursivas a emplear puede ser la de orden, ocupando frases como primero, en primer lugar, a continuación, finalmente. Una marca discursiva de condición, ocupando frases como en caso de que, con tal que, a menos que, a condición que. Una marca discursiva de contradicción, empleando frases como al contrario, sino que. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, pues buscando en internet encontré un ensayo en el cual quiero que ustedes observen las marcas discursivas. Esto es un ensayo sobre el calentamiento global. Dice, podemos entender el calentamiento global como el aumento de la temperatura que presenta la Tierra a lo largo del tiempo. Aquí es definición. Este fenómeno ha sido muy cuestionado a lo largo y es debido a que otros científicos lo descartan debido a que plantean el argumento de que la Tierra puede autorregularse. Tenemos aquí una marca discursiva de definición. El aumento de la temperatura ocurre principalmente por la creciente demanda alrededor del mundo, lo que obliga a las industrias a aumentar de manera exponencial su producción con el fin de poder cubrir las demandas de sus productos. Aquí hay un modo discursivo de causa, que causa el calentamiento global. Podemos también tomar en cuenta la creciente demanda de energía, lo que obliga a las plantas a producir más y más para poder costear todos los recursos que día a día consume el sector humano. Toda esta alta demanda causa la concentración de gases en la atmósfera. Esto es marca discursiva de efecto terrestre. Esto trae como consecuencia un fenómeno denominado efecto invernadero y busca regular la temperatura de la Tierra, trayendo consigo una serie de cambios en ella. El problema de todo esto es que el dióxido de carbono permite que entre aún más calor, el cual proviene del Sol, por lo tanto aumenta de manera exponencial el calor. Aquí seguimos hablando de un efecto que se presenta en la Tierra, ya que el calor que entra no se dispara completamente hacia el espacio exterior. Este calor se mantiene en la Tierra y se va acumulando, lo cual causa una serie de cambios climáticos que afectan de manera grave a la vida en nuestro planeta. Tanto gobiernos como industrias están convincentes del daño que le están causando a nuestro único hogar, y si bien algunas empresas pueden evitar este daño, otras simplemente ignoran todo esto y siguen realizando más daño aún a nuestro planeta. El problema de que no actuemos ahora mismo para prevenir catástrofes futuras ya se está presentando con los grandes cambios climáticos que ha presentado la Tierra en los últimos años, desde el gran terremoto en México hasta el gran tsunami en Japón.
Tanto el gobierno como la sociedad y las industrias debemos dar más importancia. Aquí es una conclusión porque ya no quiero hablar de marcas discursivas, pero aquí quiero que sea evidente la conclusión, en la cual el autor da una propuesta e intenta convencer al receptor, al que lee. Tanto el gobierno como la sociedad y las industrias debemos dar más importancia a este problema, ya que a futuro afectará la vida de nuestros futuros nietos, hijos, incluso a nosotros. Tenemos mucho que aprender como sociedad para poder enfrentar este tipo de problemas y evitar con anticipación catástrofes de las cuales podamos arrepentirnos en el futuro. Una vez que ya hicimos nuestro borrador, pues ahora tenemos que dar una revisión. Vamos a revisar ese borrador. Vamos a revisar el texto para revisar las ideas, para mejorarlas, para tener un mejor hilo entre ellas, para que haya coherencia entre lo que se escribe y lo que se quiere y el mensaje que se quiere enviar. Después de esa revisión de ideas, pues ahora vamos a ir a la corrección o edición, en el cual pues el escritor se va a fijar directamente en el contenido para darle claridad. Hablábamos de coherencia, cohesión, concordancia al texto. Además de cuidar pues los signos de puntuación, la ortografía, la sintaxis, para que el mensaje sea transmitido de manera eficaz. La corrección e edición implica que el escritor se fije directamente en el contenido, para darle claridad, cohesión, coherencia, concordancia al texto, además de cuidar la puntuación, la ortografía, la sintaxis, para que el mensaje sea transmitido de manera efectiva. Por último, la presentación. En esta última etapa pues se va a entregar la copia final limpia y bien presentada del ensayo, sin faltas de ortografía y con toda la intencionalidad que se idealizó desde el principio. Y bueno, básicamente esto es lo que ustedes van a hacer para su ensayo. Estos pasos deben llevarlos a cabo y las consideraciones que les mencioné también las tienen que considerar, así como los elementos de la estructura interna y externa.